La fecha número 33 del tercer escalón del fútbol local en el rango de las competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El torneo más largo de los 4 que se disputan. Sonó el pitazo que enciende la pasión al fútbol. Ya juegan 12 de octubre de Itaguay, Sportivo Limpeño. El 12 quiere ir a la punta del campeonato en esta jornada. Sí, así es, hombre caído del Sportivo Limpeño, pero sigue el juego. Pelota aérea, a buscar la segunda, José Ariel, le quedó a Núñez. ¡Gol! Del 12 de octubre de Itagua. Rasgo guaraní. Porque fue muy evidente que Núñez partió a buscar la segunda pelota. El balón aéreo, que era el camino que estaba siguiendo el 12 de octubre. Y aquí lo está ganando por 1-0. José Ariel Núñez facturó sobre 31 del primer tiempo. Bueno, la experiencia cuenta y mucho dentro de lo que es el fútbol, por supuesto. A estas alturas, Limpeño que se quedó protestando por el jugador caído que tenía. Ahí está la reiteración de esa acción precisamente. El momento en donde Méndez termina en el sueldo reclamando una presunta infracción. A partir de ahí el 12 mantuvo la posesión, involucra este pelotazo con dirección al área y la definición, por supuesto, fantástica de José Ariel, que se abrió paso, que se abrió camino y que terminó definiendo muy bien. Cayó el 1-0, lo va ganando el 12 de octubre, encontró la claridad. De hecho, J. Augusto era parte de Capiatá. Si uno ve en el mapa, es un cuadradito pequeño J. Augusto en comparación a lo que es Capiatá. Avanza y va buscando la segunda pelota. Pacher, que bien ganó Pacher dentro del área. Al arquero. El rebote. Aparece por allí un hombre del 12 de octubre. ¡Gol! El 12 de octubre de Itagua. Cuidado, muchachos. Van a terminar en la Gran 7 con ese festejo. El 12 de octubre gana 2-0. Importante que volvió a convertir y por eso lo celebran. Me parece que fue Roa, me parece que fue el 17, vamos a confirmar. Es Benítez, José Nicolás Benítez, el 8, asistencia de Roa. El 12 está ganando por 2-0. 2-0, un resultado tranquilizador. Apareció la efectividad. La media hora de partido. Se abrió la canilla, primero con José Ariel y ahora también con la presencia de José Benítez. Y de esta forma, el 12 de octubre está encontrando ya este segundo gol. Ya hace una diferencia, insisto, a tomar en cuenta. Apareció la máquina itagüeña y de esta forma estira esta ventaja. De momento, el 12 de octubre, señores, es el puntero de la categoría. En el rebote surge Montiel y avanza el 12 de octubre. De vuelta José Arnulfo. Montiel no se animó a pegarle, se la entregó a Pacher, que ganó por la línea, metió centro. ¡Gol! El 12 de octubre de Itagua, autogol de Junior Coronel, gana, gusta y golea el 12, además se ilusiona con acabar como puntero la fecha en la primera B. 3-0 está el partido. Cuestión hasta pareciera ser resuelta, y estamos hablando de la primera etapa. A partir de la media hora se despertó el 12 de octubre y comenzó a encontrar la efectividad. Y tanta efectividad tiene que hasta la fortuna le termina sonriendo en esta. Excelente la acción individual por parte de Pacher metiéndose. Y vean ustedes después cómo la cuestión termina con el infortunio para la parte baja, en donde Ábalos termina anotando este autogol. 3-0. Un corto dentro del área, centro al segundo palo. ¡Gol! Jugaron rápido, sorprendieron. Acosta cabeció esa pelota. Ustedes. Fue Coronel finalmente. Junior Coronel, el 11. También atropellaba al 24. Esto está 3-1. Ábalos. Coronel busca arco. Coronel. Pretencioso, pero bien efectuado. Estaba atento Solari. Y se va a acabar este partido. Segundos finales del encuentro. Pita Alicio Colmán, cumplió con su parte. Ganó el 12 de octubre. Espera para saber si es o no el puntero
pero tendrá chance de ascender en la última fecha de este campeonato. Sí, es muy importante, ¿no? Estuvimos peleando desde que comenzó la segunda rueda, estábamos muy atrás y hoy día estamos ahí nuevamente peleando. Ojalá que se nos dé. Venimos remando de muy abajo. Este triunfo nos da nuevamente una pequeña esperanza para poder pelear el objetivo que es ascender. Y bueno, hacernos nuestro, ¿no? Que ganar. Nos propusimos ganar estos 2 partidos que quedan y luego ver qué pasa, ¿no? Ya cumplimos con el primero, que era ganar este partido, y luego ver los otros resultados, a ver qué pasa y pelear hasta la última fecha, que va a ser, yo creo que muy decisivo, ¿no? La última fecha, así que pelearemos hasta el final. Muy difícil, la verdad, muy difícil. Vine yo para darle una mano, ¿no? Al 12 de octubre, que como saben fue una casa mía. Vine a darle una mano. Y bueno, ojalá que se pueda dar este sueño que todos tenemos, ¿no? Los itagüeños, yo también personalmente, que de poder cumplir este objetivo, que es ascender, ¿no? Estamos ahí a falta de una fecha y no vamos a dejar los brazos hasta que esto se termine.